Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este tiempo que nos regalas nuevamente. Señor, en tus manos nos ponemos en esta mañana, como siempre, Padre, rogando que nos des luz, sabiduría y entendimiento. Señor, necesitamos permanentemente recibir tu palabra, que es espíritu y es vida, para que ésta haga en nosotros lo que dice, Señor, lo que dice que ha hecho en nosotros, lo que dice que nos ha dado. Y que efectivamente también pueda formar en nosotros lo que tú mismo dices de nosotros que somos, Padre. Gracias porque ahora queremos conocer más de fondo, Señor, de acuerdo con la Escritura, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y queremos apropiarnos de lo que somos. No solamente queremos oírlo, sino vivirlo, Señor. Gracias por escucharnos en esta mañana. Gracias por proveernos del alimento espiritual. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ir por algunos pasajes de la Escritura que creo que son importantes que lo entendamos. Y como decíamos, ¿verdad? Si nosotros realmente no vamos siendo conscientes de quiénes somos en esta nueva creación de Dios, muy poco vamos a poder experimentar la vida de Cristo en nosotros. Ahora, este es evidentemente un ejercicio permanente y continuo en la vida nuestra, ¿no? Mientras estamos en esta carne, nadie absolutamente va a poder conocer todo lo que es de Cristo, pero sí vamos a poder, de alguna manera, tener acceso, ¿verdad?, a muchas maravillosas verdades y por sobre todo a su vida poderosa para que echemos mano de la vida eterna y para que esa vida sea la que nos acompañe hasta el final de nuestros días en esta carne. Y finalmente nosotros podamos abrir nuestros ojos a la realidad eterna en Cristo Jesús. Pero esta vida que usted y yo tenemos ahora, la que estamos mirando durante todos estas charlas y todo este tiempo, es en la que queremos enfocarnos permanentemente. ¿Sí? Esto no es una doctrina, esta no es una enseñanza, este no es un mero conocimiento, sino que esto es mucho más profundo, es la vida de Cristo mismo morando en lo más profundo de nuestro ser para que podamos nosotros agradarnos, para que podamos nosotros realmente recibir todo lo que usted y yo necesitamos para mantenernos durante el tiempo que nos reste en esta carne. Así que es muy importante que sepamos quiénes somos, y para esto vamos a ir por algunos versículos de la Escritura. Y tal vez hay algo muy importante, ¿no? Porque como la Escritura es una palabra eterna, obviamente nos da pistas maravillosas de lo que pasó en la eternidad pasada, por llamarlo de alguna manera, de lo que está pasando ahora en esta eternidad presente y de lo que pasará en la eternidad futura, ¿no? Y la eternidad pasada es algo que usted y yo, evidentemente, totalmente ignorantes de esta realidad. Quien vivía en esa eternidad, ¿verdad?, era Dios mismo, no había nadie más. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. La Escritura nos dice que Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? Dice que nada de lo que ha sido hecho fue creado sin Él. Todo Él lo ha hecho, y lo ha hecho efectivamente por medio de Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿no? Ese es el fin primordial de toda la creación de nuestro Padre Celestial, y eso nos influye a todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos trasladamos, por decirlo y entenderlo de alguna manera, a la eternidad pasada, tenemos, por ejemplo, un versículo en Jeremías 3:3. Todos estos versículos son tocantes, por supuesto, a nuestra propia experiencia. Y estos versos tienen que ser aterrizados a nosotros, porque esto es lo que está en el corazón de nuestro Padre, para usted y para mí. Jeremías 3:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, aquí el primer aspecto importante que usted y yo debemos tener claro, ¿no es cierto?, es que desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted seamos conscientes de nada, antes de que pueda existir cualquier tipo de creación, ¿no es cierto?, el Señor nos muestra algo muy importante, y es que Él ya nos amó a nosotros con amor eterno. Es decir,
el Señor comenzó a concebirnos a usted y a mí en su amor, ¿sí? Él lo que tenía en lo más profundo de su ser era el que efectivamente nosotros podamos compartir directamente todo lo que Él es. Antes de que todas las cosas fuesen hechas, el Señor ya nos había amado a nosotros con amor eterno. ¿Qué significa esto? Esto significa que Él, ¿verdad?, nos va a acompañar por el resto de nuestra eternidad. Desde el mismo instante en que nosotros nacimos en esta tierra, ¿verdad?, hasta el momento en que la dejemos, mediante estemos en ella, y una vez que despertemos a la nueva realidad eterna en Cristo Jesús, siempre nuestro Padre nos ha acompañado, más allá de que nosotros no lo hayamos tenido presente, ha estado efectivamente interesado en nosotros, y Él declara algo maravilloso, que con amor eterno nos ha amado. O sea, el amor de Él para ti, para mí es eterno, nunca puede cambiar. Y una de las garantías espectaculares de que Él va finalmente a cumplir el propósito que se había propuesto en su corazón para mí y para ti es el amor que Él nos tiene a ti y a mí. Y el amor que Él nos tiene a ti y a mí no está ligado, ¿verdad?, a lo que yo sea capaz de hacer o a lo que yo no pueda hacer. El amor de Él está ligado a quién es Él. La garantía del amor de Dios para mi vida es el amor que Él es para mí. No olvidemos que la Escritura nos dice que Dios es el amor. Es decir, la sustancia de Dios es amor. Por tanto, ese amor maravilloso siempre me ha amado. Lo cual implica que ese amor nunca va a permitir que efectivamente mi vida vaya por un camino distinto del que Él no haya determinado y haya provisto. Aún en los malos momentos de nuestra vida, aún cuando somos rebeldes, aún cuando de alguna manera nos podemos apartar de Él, el amor de Él siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a seguir. Él siempre va a estar listo para defendernos y aún en los momentos más difíciles, aún cuando nosotros lo rechacemos, Él va a seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque efectivamente con amor eterno nos ha amado. Y ahí la Escritura nos dice algo muy importante. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. Es decir, la misericordia de Dios para ti y para mí es una misericordia eterna. Tú debes entender que tú cuentas con tu amor y tú cuentas con tu misericordia. Es por eso que nosotros muchas veces cuando venimos delante del Señor y solemos decir, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Esa es una aberración, porque la misericordia está incluida dentro del amor que efectivamente ya Dios nos dio. Lo que tenemos es nosotros que venir a la provisión y a esa misericordia que efectivamente ya nos corresponde y ya es nuestra. Lo que Él quiere que tú vayas descubriendo efectivamente es lo que Él es para ti, como desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había concebido y en este caso, Él inicia todo, ¿verdad?, contigo por un tema muy claro, su amor. No hay ninguna otra razón por la cual tu Padre eterno te haya creado, sino simple y sencillamente porque te amó. Todo ser humano que se encuentra de alguna manera ocupando un espacio en esta tierra, efectivamente fue creado con ese mismo propósito. Mira, hay otro verso en Romanos 8:29 que también nos traslada a la eternidad pasada y nos da alguna luz también de todo esto que nosotros desconocíamos. Fíjate lo que dice aquí. Él nos conoció en la eternidad. ¿Y por qué lo decimos? Dice, porque a los que antes conoció, dice la Escritura, a los que antes conoció, ¿sí?, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjate, Él nos conoció en la eternidad. Él ya en la eternidad nos había visto. Él ya en la eternidad efectivamente nos había concebido en su corazón. ¿Sí? Es por eso que ningún ser humano que venga a esta tierra, indistintamente de cómo haya venido, ¿verdad?, es una casualidad, sino que efectivamente ya el Señor y nuestro Padre maravilloso lo había conocido desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, ¿sí?, dentro de esta perspectiva del amor de Dios,
¿verdad? Él tiene en su corazón el conocernos, tiene en su corazón el concebirnos en Él mismo. Es decir, tú y yo somos una concepción, ¿verdad? De nuestro Padre maravilloso. Él no nos pudo haber creado para que nosotros realmente suframos penalidades, para que pasemos hambres, para que pasemos desnudez, para que estemos permanentemente golpeados por la tristeza, por la pena, por el desobligo y por tantas dificultades, problemas, luchas y enfermedades que normalmente enfrentamos. No, Él no nos creó para eso, definitivamente, ¿verdad? Él en su corazón, ¿no es cierto?, nos conoció en función de ese amor que efectivamente nos tuvo desde la eternidad. Y en el libro de Juan 17, 21, 23 tenemos una declaración maravillosa de Jesucristo que también nos habla sobre una revelación de lo que había en el corazón del Padre y el Hijo. Es decir, esta comunión que había en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esta comunión de amor era que efectivamente tú y yo seamos hechos para que podamos ser uno con ellos. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son uno, sean uno con nosotros y nosotros nos hagamos uno con ellos. Aquí no hablamos de dos personas distintas, sino de que efectivamente, ¿verdad?, nos hagamos uno con Él. Es decir, que nosotros desaparezcamos como nuestro viejo hombre y como nuestra carne, como lo veremos más adelante, y que nos hagamos una nueva persona y una nueva criatura como Él, exactamente de su misma especie. Y aquí tenemos nosotros en Juan 17, 21, 23, esta conversación que nos revela Jesucristo cuando ya estuvo en la tierra, en donde Él ora con el Padre y le pide aquello que efectivamente ya estaba en el corazón del Padre. Esto de amarnos eternamente y esto de habernos conocido desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, como tú en mí y como yo en ti, que también ellos, ellos somos nosotros, que también ellos sean uno con nosotros. Fíjate, así como tú y yo, Padre, somos uno, que también ellos sean uno con nosotros. Yo me imagino en este versículo, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversando desde antes de la fundación del mundo y diciendo justamente lo que veremos más adelante. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hagamos al hombre para que Él lleve nuestra gloria. Hagamos al hombre para que Él lleve nuestra vida. Hagamos al hombre para que Él pueda experimentar todo el poder, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la santidad, la justicia, la verdad, todo lo que nosotros somos. Hagamos al hombre para que sea uno como nosotros somos uno. Esa es la conversación que está aquí mostrándonos efectivamente el Señor Jesucristo. Porque no olvidemos que esta oración es una oración del Padre al Hijo, perdón, del Hijo al Padre antes de que Él evidentemente sea ascendido, sea crucificado, sea resucitado y sea ascendido. Vuelvo y repito, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Fíjate, eso es tuyo y es mío. La gloria que me diste, yo les he dado. Es decir, la misma gloria que el Padre dio al Hijo, el Hijo nos ha dado a nosotros. Y aquí no dicen, les daré. La gloria que me diste, yo les he dado. Todo lo que la Escritura nos habla de lo que Dios ya ha hecho es tiempo pasado. Por eso es que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en la cruz del Calvario crucificado, y una vez que expiró, dijo, consumado es. O antes de expirar, dijo, consumado es. Porque ya todo efectivamente había sido provisto. Lo único que faltaba es esta muerte vicaria, esta muerte expiatoria de Cristo por cada uno de nosotros. Y a una vez que esa muerte efectivamente se dio, en donde Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, pues ya se había provisto absolutamente todo para mí y para ti.
Y aquí nos dice la gloria que me diste, la gloria que me diste. La gloria que efectivamente Cristo recibió, ¿no es cierto? Es la gloria que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y está hablando de la gloria, ¿no es cierto? Cuando efectivamente Cristo otra vez se sentó a la diestra del Padre. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esa gloria que es la sumatoria, ¿verdad?, de todo lo que Cristo ya había conseguido por nosotros y la exaltación de Cristo por ti y por mí, esa gloria es la que Él nos ha dado. Así que lo que nosotros podemos hoy comenzar a experimentar de parte de nuestro Dios no es solamente la poderosa vida que Cristo efectivamente tuvo en esta tierra, sino además esa gloria maravillosa está reservada para ti y para mí, porque es algo que nuestro Padre nos dio. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Fíjate, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es lo que estaba en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hacernos uno con ellos. Y este es el trabajo que Dios efectivamente está de alguna manera efectuando en cada uno de nosotros. El que nosotros nos unamos a Él. Ahí viene la parábola, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la vid y los pámpanos. Todo lo que es la vid es el pámpano. El pámpano no puede hacer nada si no está unida a la vid. El pámpano no puede hacer nada si no está directamente pegado a la vid. El pámpano no tiene ninguna posibilidad de poder producir fruto o expresar todo lo que la vid es si es que no está unido a la vid. Nosotros, fuera de Cristo, nada podemos hacer. Porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces, cuando yo me uno a la vid, inmediatamente el fruto de la vid comienza a ser una realidad en mí. Cuando yo estoy unido a Jesucristo, inmediatamente todo lo que Cristo es comienza a ser una realidad en mi vida. Entonces, todo lo que yo necesito realmente es permanecer en Cristo, ¿verdad? Para que las palabras de Él permanezcan en mí, ¿no es cierto? Él en nosotros, y todo lo que nosotros pidamos o hagamos, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es haciéndolo en nosotros y Él mismo es viviendo en ti y en mí. Versículo 23 en este mismo sentido dice, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Aquí estamos hablando de este amor eterno. El Señor, así como eternamente ha amado al Hijo, como me has amado a mí, así los has amado a ellos. Mira, Dios no te ama menos a ti de lo que Él ama a Cristo. En esa misma medida, Dios no ve más justo a Cristo, ¿verdad?, que a ti. Dios no ve más santo a Cristo que a ti. Dios no ve más poderoso a Cristo que a ti. Porque todo lo que Cristo es, ahora te pertenece porque tú y Cristo efectivamente comparten esta nueva vida. Esto es quien tú eres. Esto es quien tú eres. Esto es lo que estaba en el corazón del Padre. Aquí lo que estamos nosotros de alguna manera intentando mirar es todo lo que Dios se propuso en el corazón. Nos amó eternamente. Nos conoció en la eternidad. Y su anhelo y deseo, ¿verdad?, ha sido el hacernos efectivamente uno con Él. Esto es algo que tú tienes que pedir a nuestro Padre, que de alguna manera, ¿verdad?, introduzca en lo más profundo de tu ser para que se convierta en una realidad en tu vida. Y que el Señor comience, ¿verdad?, efectivamente a revelar esta obra de Dios a tu favor, aún desde antes de la fundación del mundo. Aún desde antes que tú tengas conciencia, efectivamente, lo que eres. Ahora, esto es para todo ser humano. Esto no es para 3 o 4 personas iluminadas. Lo que pasa es que nosotros determinamos aceptarlo o no. Nosotros decidimos efectivamente aceptar o no lo que nuestro Padre nos dice. Ya vamos a ver cómo
efectivamente nuestro Padre sigue haciendo esta obra. Así que nosotros aquí no estamos por casualidad. Fíjate lo que nos dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjate que todo lo que estamos hablando aquí, ¿no es cierto?, es algo que se desarrolla en la eternidad pasada. Por esto es muy importante esta idea que estamos intentando transmitir. Todo esto que se desarrolla aquí es algo que sucedió en la eternidad pasada. Algo que estaba en el corazón de nuestro Padre y que hoy nos está revelando. En este caso, en Jeremías 1:5, dice, antes que te formase, antes de que haya sido engendrado por papá y mamá, pero él se abroga, efectivamente, el hecho de que cada ser humano, cada embrión, ¿verdad?, que efectivamente nace en la matriz de la madre, es formada por Dios. No es casualidad el hecho de que un ser humano efectivamente se encuentre en esta tierra. No estamos en la tierra por casualidad. Si tú eres de los que te preguntan por qué estoy aquí, bueno, obviamente no estás conociendo todavía esta revelación de nuestro Padre, porque si la conocerías, sabrías la razón por la cual estás aquí. Pero fíjate lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto es lo que está en el corazón del Padre para todos y cada uno de nosotros. En este caso, evidentemente, el Espíritu venía a revelar, ¿no es cierto?, la intención del corazón del Padre en algunos profetas, como en el caso del profeta Jeremías. Pero no olvidemos que los profetas lo que traían básicamente es revelación del corazón, de la palabra y de la mente de Dios para la humanidad. Porque finalmente después el Señor se revela a todos los hombres y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O nos dice, porque Él es el Salvador de todos los hombres. Y nos dice también que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Es decir, Él demuestra que efectivamente esto que nos muestra ahora, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento o en las profecías, en el caso de Jeremías, evidentemente es para ti y para mí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque se le ocurrió a alguien que estés aquí. Tú no estás aquí por voluntad de papá y de mamá. Es decir, nuestro Padre ha sido soberano y Él ha permitido que nosotros primero tengamos historia en Adán para llevarnos efectivamente a este propósito maravilloso en Cristo Jesús, que es hacernos uno con Él. Escucha bien, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes. La razón por la cual tú fuiste formado en el vientre es porque Él te conoció antes. Antes que nacieses te santifiqué. El Señor desde el vientre de nuestra madre ha tenido en el corazón el apartarnos para Cristo. Santificación significa el apartarnos para Él. Es decir, apartarnos para Cristo, pertenecerle a Él. Y este es el trabajo de Dios para todo ser humano. Y por esto mismo, efectivamente, Él nos ha dado su palabra maravillosa en el Evangelio, para que nosotros podamos ser beneficiarios de su salvación maravillosa, beneficiarios de todo esto que efectivamente nuestro Padre Eterno tiene en el corazón. Fíjate lo que nos dice aquí la Escritura respecto de la predestinación. Dice, porque a los que antes conoció, ya hemos visto efectivamente que Él primero nos amó con amor eterno. Después nos conoció, ¿no es cierto? Y aquí el Nuevo Testamento nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate, todo esto sigue siendo parte de algo que el Señor se propuso en su corazón desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo pasamos huérfanos nosotros en este mundo sin de alguna manera estar anclados a este amor y a este propósito eterno de Dios para ti y para mí? No es de extrañarnos que las cosas de alguna manera, ¿verdad?, en este mundo no sean esquivas.
la infelicidad, la inseguridad, el temor, el miedo, el fracaso y mil cosas más sean pan nuestro de cada día. No es de extrañarse. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos nosotros descarriados y estamos de alguna manera fuera del propósito de Dios. Y fuera no porque Él quiera tenernos fuera, sino porque nosotros evidentemente no somos conscientes de quiénes somos en Cristo, de cuál fue el propósito de nuestro Padre para poder traernos a nosotros a esta tierra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, es un trabajo que nuestro Padre ha hecho por todos y cada uno de nosotros y que lo está cumpliendo porque la palabra lo dice. Conforme a las Escrituras, todo lo que nuestro Padre dice se tendrá que cumplir en cada uno de nosotros. La Escritura dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Mi palabra jamás pasará. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate nuestro hermano Jesucristo. Él es nuestro hermano, no como nosotros normalmente entendemos la palabra hermano, porque a veces en el ambiente religioso nos llamamos hermanos porque de alguna manera estamos comulgando una misma doctrina religiosa. Pero no, aquí la palabra hermano nace efectivamente de que nosotros partimos del mismo Padre. Y si partimos del mismo Padre, efectivamente estamos hablando de que partimos de los mismos genes, partimos de la misma naturaleza, partimos de la misma justicia, partimos de la misma santidad. Es por eso que tú y yo hoy no somos menos que Cristo en cuanto efectivamente a nuestra naturaleza, a nuestra santidad, a nuestra justicia. No somos menos que Cristo. El problema está en tu carne, porque cuando tú efectivamente vienes delante de Él y si tú te sientes indigno de venir delante de Él, y si te sientes culpable cuando vienes delante de Él, y si todavía tú tienes un grave problema porque eres acusado, porque eres condenado delante de Él, pues significa que tú no te estás dando cuenta que Él ha hecho una obra a tu favor y que Él ya te redimió, que Él ya te limpió, que Él pagó todos tus males, que Él pagó todas tus maldades y todas tus iniquidades. El enemigo es que quiere que tú efectivamente sigas en este círculo vicioso de prueba y error. Prueba y error. Intento ser bueno, otra vez caigo, otra vez pido perdón. Intento ser bueno, otra vez caigo, otra vez pido perdón. Dios me perdona, intento ser bueno y estoy en esta rueda, ¿verdad? Que nunca me permite salir del círculo vicioso, ¿no es cierto? De poder entrar al círculo virtuoso en el cual yo comienzo efectivamente a ser signatario de todas las bendiciones que mi Padre me ha dado desde antes de la fundación del mundo. Así que, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo lo que Cristo es, eres tú. Si no, no podríamos ser hermanos de Cristo. Compartimos el mismo Padre, por tanto compartimos la misma vida, por tanto compartimos los mismos genes espirituales, por tanto compartimos el mismo ADN espiritual, por tanto compartimos, ¿verdad?, el mismo poder, por tanto compartimos la misma justicia, compartimos la misma santidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No olvides esa parte. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es una recordación permanente y continua que tú tienes que hacerte a ti cada día cuando tú amanezcas. Tú tienes que confesar con tu boca que tú eres una nueva creación, que tú eres una nueva persona, que tú eres un nuevo hombre, que tú eres idéntico a lo que Cristo es. Posiblemente, ¿no es cierto?, todavía tu actitud, posiblemente lo que tú mismo ves en tu vida, posiblemente lo que otros están viendo no es exactamente lo que tú estás confesando, pero la Escritura nos dice claramente que nuestro Padre confiesa o nuestro Padre llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si Él nos dice que nosotros somos hermanos de Cristo es porque lo somos. Él no puede mentir, Él no nos puede engañar.
Él no puede estar viendo mal, él no necesita lentes. Él está viendo las cosas desde la perspectiva espiritual. Y espiritualmente hablando, Cristo ya nos redimió. Cristo nos salvó de la muerte. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cristo crucificó a nuestra vieja creación, ¿verdad? Cristo cargó con nuestros pecados, con nuestros dolores, con nuestras maldades, ¿verdad? Cristo pagó el infierno por todos y cada uno de nosotros, si lo queremos ver así. Y ya nosotros hoy, efectivamente, al ser nuevas personas y nuevas criaturas, la Escritura nos dice que todas las cosas no son hechas nuevas, que todas las viejas cosas pasaron. Entonces, mi enfoque permanente y continuo todos los días está en quien yo soy el día de hoy. Fíjate lo que dice aquí. Una vez que todo esto, ¿verdad?, nos muestra el Padre en el corazón de la creación pasada, fíjate que todos estos versículos que hemos tocado aquí tienen que ver efectivamente con algo que sucedió, ¿verdad?, en la eternidad. No es algo que ha sucedido mientras estamos aquí. Mientras estamos aquí, vamos a comenzar a ver la realización de todo aquello que nuestro Padre efectivamente había determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, una vez que Él determina todo lo que Él quería para ti y para mí, entonces entra en acción. Y en Génesis 1:26, ¿no es cierto?, Él nos crea. Y la Escritura dice, entonces dijo Dios, todo en consonancia con lo que hemos visto anteriormente. Entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí dice, y señoree sobre toda la obra de mis manos, don Juan Román. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, aquí ya estaba el Señor simplemente pronunciando la palabra creadora, ¿verdad?, de aquello que se había propuesto en la eternidad, ¿no es cierto?, por el gran amor con que nos amó, ese amor eterno que nos tuvo, por la consecuencia de ese amor, el habernos concebido y conocido desde antes de la fundación del mundo, y el haberse propuesto, ¿verdad?, este Dios trino, este Dios triuno, en Él mismo, el hacernos uno con, efectivamente, nuestro Padre. Y efectivamente aquí, en Génesis 1:26, cuando vemos nosotros en Génesis la creación, en Génesis 1:26 vemos que ya nuestro Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Para eso nos creó el Señor. El Señor no nos creó para que efectivamente nosotros seamos señoreados, para que nosotros vivamos en esclavitud, para que nosotros vivamos en temores, en miedos, en dificultades de cualquier tipo. El Señor, ¿verdad?, nos puso para que seamos señores de todas esas cosas, para que tú efectivamente señorees, para que tú tengas preeminencia, para que tú tengas poder sobre todas aquellas cosas. Esto es lo que Él quiere ahora que en Cristo Jesús tú comiences a experimentar. Porque si es bien cierto, como vamos a ver en Adán, ¿no es cierto?, el Señor nos crea inicialmente, la humanidad fue creada en Adán, el primer hombre y la primera humanidad pertenecen efectivamente a esa primera creación, al hombre creado de manos. En ese hombre creado de manos estábamos tú y yo. Nosotros existimos ahora en la tierra es porque Adán fue creado. Es decir, cuando Adán fue creado, todos nosotros, toda la humanidad, se encontraba directamente incluida en Adán. Entonces, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre toda la obra de nuestras manos, lo que nos queda es la intención que no ha cambiado. La intención de papá no ha cambiado. La intención de papá sigue siendo exactamente la misma, que tú seas la imagen y la semejanza de Él y que tú señorees. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, Eclesiastés 3:11 nos dice algo muy importante respecto a este tema. Y nos dice que Dios al hombre lo hizo hermoso, porque Él todas las cosas que hace son hermosas. Y la realización de esa hermosura, porque Él lo hace hermoso en su tiempo, en el tiempo de Él, no en el tuyo. Fíjate, dice Eclesiastés 3:11,
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Para nosotros, la hermosura de la creación del hombre, que es imagen y semejanza de Dios, es hoy el tiempo, porque hoy tenemos a Cristo ya como nuestra vida, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y fíjate lo que dice respecto del hombre. También Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Fíjate, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho. Esto es maravilloso, ¿no? Esto es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Dios siempre tuvo en su corazón poner eternidad en el corazón del hombre, y es por eso que Cristo viene efectivamente a morir por nosotros, viene a redimirnos, viene a hacer remisión de todos nuestros pecados y viene a cargar con todas nuestras culpas. Porque la vida de Cristo iba a ser nuestra vida, y la vida de Cristo efectivamente es la eternidad que Dios puso en el corazón de todos nosotros. La intención en el corazón de nuestro Padre es que tú tengas como experiencia la verdad de Cristo en tu propio corazón, la vida de Él, porque esa es la vida eterna que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Eclesiastés. Vuelvo a leer, que es un versículo maravilloso. 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Claro, el hombre adámico, el primer hombre, ¿cómo puede comprender, cómo puede entender que Dios haya puesto eternidad en el corazón del hombre si ni siquiera reconoce a Dios? Si ni siquiera cree en Dios. ¿Cómo él puede reconocer que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre cuando efectivamente espiritualmente está muerto? El hombre, el primer hombre, no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, poniendo eternidad en nuestro corazón. Pero maravilloso nuestro Padre, que Él nos hace renacer, nos hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que en esa nueva persona, para que en esa nueva criatura, nosotros ya podamos entrar a la comprensión y al entendimiento de esta obra preciosa que el Señor ha hecho en el corazón de todo ser humano. Este es nuestro evangelio hacia la gente. Esta es la palabra que la gente necesita escuchar. Esta es la palabra de vida, las buenas noticias de salvación de parte de nuestro Padre. Que Dios ha puesto salvación en eternidad en el corazón de los hombres. Y que la manera de entenderlo, ¿verdad?, es viniendo al conocimiento de Cristo. La manera de entenderlo es volviendo a nacer, ¿verdad?, de aquel hombre que efectivamente tiene la capacidad de poder entender la eternidad. Porque el nuevo hombre sí que es un hombre eterno. Mira lo que dice Juan 17:3 respecto a la eternidad. Y esto lo decía el mismo Señor Jesucristo. Él dice, y esta es la vida eterna. Aquí dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, vimos en Eclesiastés. Y acá nos dice, y esta es esta eternidad, o esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la verdadera vida eterna, que lo conozcamos a Él como nuestra vida, que lo conozcamos a Él como la eternidad que ha puesto en nosotros, que se haga real en nosotros del que seamos uno con Él, así como ellos son uno, que nosotros nos hagamos uno con ellos. Es decir, que nosotros desaparezcamos y que vengamos a ser uno con ellos. Es decir, que nuestro hombre adámico desaparezca y nosotros vengamos a ser uno con Cristo. Es decir, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Esa es la perspectiva que aquí la Escritura nos presenta. Pero, ¿qué es conocer esta eternidad? ¿Cómo la gente puede conocer la eternidad si rechazan efectivamente la oferta de nuestro Padre Celestial? Si mucha gente hoy no cree en Cristo, o mucha gente que cree es absolutamente religiosa, o mucha gente que cree quiere no renunciar o no aceptar la eternidad de parte de Dios, sino que lo que quiere es tener vida eterna en su propia carne. Lo que le interesa es que el viejo hombre que sí conoce bastante bien, ese sea el que reciba la honra, ese sea el que reciba la gloria, ese sea el que reciba la bendición, ese sea el que sea cambiado,
ese sea el bueno, el justo y el que sea aceptado de parte de Dios. La Escritura nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Porque la carne y la sangre, efectivamente, han sido crucificadas en Cristo Jesús. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así que la vida eterna es que te conozcan a ti. Si nosotros no conocemos al Padre y al Hijo, y claramente si nosotros no conocemos al Hijo, no conocemos al Padre. Porque si es que efectivamente nosotros no tomamos el camino del Hijo, nunca vamos a conocer al Padre. Uno de los apóstoles le decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no lo habéis visto. Porque lo que estaba diciendo Jesucristo es que quien actuaba en Él, quien hablaba en Él, quien pensaba en Él, quien hacía las obras en Él, quien hacía los milagros en Él, quien estaba redimiendo en Él, quien estaba cargando efectivamente con todos nuestros dolores, era el Padre mismo, viniendo en la persona de su amado Hijo Jesucristo. El Padre mismo vino a rescatarnos en su amado Hijo Jesucristo. Entonces, primero nosotros conocemos al Hijo. Primero nosotros recibimos estas buenas nuevas de salvación, en las cuales, aun cuando no merecemos el perdón de nuestros pecados, aun cuando no merecemos efectivamente el que nosotros seamos traídos a misericordia por nuestro Padre, aun cuando nunca podríamos ganar por nosotros mismos la vida eterna, sin embargo, el amor de Dios, que es un amor eterno para ti y para mí, es tan alto y tan grande que efectivamente Él ya había provisto y previsto de antemano que Cristo, que era Él mismo viviendo en su Hijo, venga a cargar con todas tus maldades, con todos tus pecados, con todas tus enfermedades, con todos tus dolores, con todas tus angustias, con todos tus temores, con todas tus esclavitudes. ¿Para qué? Para que ahora tú seas libre. Ese es el gran amor con que Dios nos ha amado. Ahora, ese amor, evidentemente, tenemos que hacerlo nuestro permanente y continuamente. El orgullo del hombre incluye el hecho de él hacer las cosas por sí mismo, de él muchas veces no dejar que Dios haga algo a su favor. Esto lo vemos nosotros, por ejemplo, cuando Pedro, usted recuerda cuando el Señor Jesucristo ya cercano a la muerte comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero Pedro, que amaba al Señor, seguramente lo amaba, cuando llegó a Pedro le dijo, Señor, mira, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú me has mostrado cosas espectaculares, tú eres santo, eres justo, tú eres de otro mundo, tú eres divino. Yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Fíjate qué acto de humildad de Pedro. Señor, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Y a ese acto de humildad, el Señor le contesta, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. El acto de humildad de Pedro no era más que Satanás disfrazado de orgullo, en donde, Señor, no, yo no puedo aceptar, yo soy demasiado malo. No, yo voy a hacer mis propios méritos para que tú de alguna manera me aceptes, pero yo no voy a permitir que tú hagas algo como lo que estás haciendo por mí. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, tu manera de pensar, que aparentemente es una manera muy sutil, ¿no es cierto?, de humildad, no es más que una alta exposición del orgullo del enemigo, que lo que no quiere es que tú aceptes lo que yo digo. Y lo que él estaba diciendo era muy claro. Si yo no te lavo, si yo no te limpio, tú no puedes tener parte conmigo. Eso es lo que te pasa a ti y a mí. Si el Señor no hace algo por nosotros, si el Señor no hace algo por nuestra maldad, si el Señor no hace algo por nuestra injusticia, si el Señor no perdona nuestros pecados, si el Señor no sana nuestras enfermedades,
si el Señor no pone su mano para que nosotros efectivamente podamos tener una vida de santidad, si el Señor no nos da una nueva naturaleza, si el Señor no nos da su propia justicia, estamos descalificados. No podemos tener parte con Él. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como dijo el apóstol Pedro, sí, no, perdóname, ya lo entendí. Entonces, no solamente lávame los pies, sino báñame, le dijo él. Ahora báñame mejor. Bueno, esa es nuestra actitud. Ahí él ya entendió que no es un acto mío particular de humildad, de honestidad delante de Dios. Eso todo se lo lleva a la basura, ¿verdad? Porque nuestras obras siguen siendo obras de inmundicia, las mejores que hagamos. Pero en cambio el amor de nuestro Padre con el cual nos ha amado, la vida con la cual nos viste, que es la vida de Jesucristo, el acto de redención que nos da derramando la sangre por todos y cada uno de nosotros, lo hizo porque no había ninguna otra salida. No creas que el Señor mandó a su Hijo a que muera por nosotros, ¿verdad? Porque efectivamente era una de las salidas. No había ninguna salida. La justicia de Dios demandaba, ¿verdad? Para que tú y yo hoy podamos disfrutar de su vida, demandaba ser satisfecha. Y la justicia de Dios solamente la pudo haber satisfecho el mismo Hijo Jesucristo, es decir, la misma vida del Padre en el Hijo. Y por eso es que esa misma vida que ahora está en mí y en ti es la que satisface al Padre la justicia que Él demandaba de nosotros. ¿Cómo yo vengo, verdad, delante de mi Padre ahora todos los días? Con la justicia de Cristo, porque Él dice que Él dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos hecho justicia de Dios en Él. El Señor dice que tú eres la justicia de Dios ahora en Cristo Jesús. Así que tú ya no puedes ser más justo de lo que eres, porque la justicia que tú tienes es la misma justicia del Padre y la misma justicia del Hijo. Tú no eres menos justo que Cristo. ¿Sabías eso? Esto es lo que la Escritura nos enseña. Esto es conocer la vida eterna. Esto es conocer que la vida que yo tengo es exactamente la misma vida de Cristo y me apropio de este regalo de Dios. Y ojo, no porque yo efectivamente me lo merezca, no porque me comporte bien, no porque haya hecho buenas obras, no porque haya un premio de por medio, es por toda la obra redentora de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, pero el hombre natural no lo puede entender. Mas el hombre espiritual sí puede entender que la vida espiritual es conocer la vida que el Padre ha puesto en mí y en ti. O conocer la vida que el Padre y el Hijo han dado por ti y por mí, para que nosotros aceptemos esa vida, para que viva en nuestro corazón y para que se convierta en nuestra eternidad. Porque finalmente esa es la vida en la cual tú y yo vamos a vivir eternamente. Así que, lamentablemente, cuando Dios crea a Adán, y Él lo sabía, porque la Escritura nos dice que Adán era figura del que había de venir, nada se le había pasado por alto a nuestro Padre. Él sabía, hermanos, que en Adán todos íbamos a morir. Él sabía que Adán iba a tomar una decisión errónea. Algo importante que debemos entender, nuestro Padre nunca controla ni esclaviza, no es como Satanás. Satanás controla, Satanás esclaviza. No, nuestro Padre nos da libertad pagando toda la deuda que teníamos y nos da la posibilidad de que escojamos qué tipo de vida queremos seguir viviendo. Este es el regalo y el amor de nuestro Padre. Él evidentemente nos quiere libres primero. Esa libertad era imposible que la podamos conseguir tú y yo por nuestra propia mano. Así que Él viene a pagar nuestra libertad. ¿Cómo? Permitiendo que su Hijo pague en la cruz del Calvario todas nuestras maldades, que Él reciba todas nuestras enfermedades, que Él efectivamente reciba todas nuestras angustias, todas nuestras dificultades, y que el castigo de nuestra paz sea sobre Él, dice Isaías 53.
el castigo de nuestra paz sea sobre él, dice la Escritura. Fíjate, es decir, la que debió haber sido castigada era nuestra paz, no la paz de Jesucristo. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Ese es el amor que efectivamente nuestro Padre nos ha tenido. Y esa provisión de vida es la que Dios nos ha venido a dar a nosotros, porque era imposible que alguien lo pueda hacer. Pero ya que Él nos da libertad, nos sigue amando tanto que no nos exige que efectivamente nosotros nos decidamos por esa vida, sino que ahora Él quiere que nosotros decidamos si queremos vivir por la vida de Él y ya no por la vida en la cual nosotros anteriormente vivíamos. La gran exigencia y la gran lucha que tenemos cada día y la gran pregunta y respuesta que efectivamente tenemos que escoger todos los días. ¿Con qué vida queremos vivir el próximo minuto? ¿Con qué vida queremos vivir la próxima hora de nuestra vida? ¿Con la vida vieja o con la vida de Cristo? Si nosotros escogemos ahora vivir por su vida, entonces, ¿cómo yo escojo vivir por su vida? Pues recibiendo todo lo que Él dice que soy, entendiendo que yo fui conocido por Él desde antes de la fundación del mundo, entendiendo que Él ya me había concebido juntamente con el Hijo, ¿verdad? Para que yo sea uno con Él, entendiendo que efectivamente Él sabía que yo iba a ser primeramente creado en Adán y que en Adán yo iba a morir porque yo iba a pecar. ¿Por qué? Porque como yo fui creado en Adán y yo estaba juntamente en Adán cuando Él falló, ¿verdad? Toda la miseria de Adán recayó sobre sus hijos, sobre su descendencia. Y al ser tu descendencia de Adán, todo el perjuicio y toda la desgracia de Adán recayó sobre ti y sobre mí. Fíjate, esto nos dice Romanos 5:12. Porque en Adán todos pecamos y morimos. Dios nos creó primero en Adán. Pero no te olvides que aquí el tema es que muchos dicen, pero es que si Dios pudo haber obviado eso y nos pudo haber puesto en Cristo, hay algo importante que Dios no va a obviar y es la capacidad que tú tienes de escoger. Adán, en el huerto de Edén, tuvo la posibilidad de escoger entre lo que Dios decía y lo que la serpiente decía. Ya sabemos lo que escogió, lamentablemente, lo que la serpiente decía. Fue engañado y escogió a la serpiente y determinó no creerle a Dios. Y las consecuencias que Dios le había efectivamente aconsejado que le iban a ocurrir, le ocurrieron. Y ahora estamos nosotros viviendo esas consecuencias. Pero ahora que el Señor nos redime, ahora que Él paga efectivamente por todos nuestros pecados y que ya no hay deuda, Él nos da la misma posibilidad y nos dice, vuelvo y repito, ¿por qué vida quieres vivir ahora? ¿Por qué? Porque lo que jamás a sus hijos va a hacer, porque es parte de la naturaleza del hijo, parte de la naturaleza del hijo es que el hijo decida, tenga libre albedrío respecto de si quiere o no quiere seguir a papá. Eso lo vemos, por ejemplo, nosotros en el hijo pródigo. El hijo que determina seguir en casa y el hijo que determina irse de casa. Él respetó la decisión de los dos hijos. El hijo que decidió irse de casa, ya sabemos todas las desgracias que tuvo que vivir. Se gastó toda la herencia. Pero sin embargo, cuando vino en razón, recordó efectivamente cómo él vivía en la casa de su padre y dijo, ¿qué hago aquí? No puedo ni siquiera comer la comida que los cerdos están comiendo. ¿Cómo llegué hasta esta situación? Y dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volveré a casa y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor, por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Y todos nosotros sabemos qué es lo que pasó, como el padre, ¿verdad? Echándosele al cuello lloró, porque dijo, mi hijo muerto era
he aquí que ha resucitado, vivo es. Y lo que hizo el Padre es olvidarse de todo lo que el Hijo había hecho, nunca le reclamó absolutamente nada, sino que le aceptó para que venga a gozarse de toda la provisión que tenía para él. Es lo mismo con nosotros, hoy. Nosotros hoy escogemos si queremos estar en casa o si nos queremos ir. Jamás nuestro Padre nos va a detener. Él nos va a aconsejar, anticipar y advertir que hay consecuencias, como le sucedió al hijo pródigo. Y lo que Él dice se cumple. Lo que estamos mirando, efectivamente, es que en Adán todos absolutamente hemos pecado, evidentemente porque estamos recibiendo de alguna manera los maleficios y la desgracia de Adán, ¿verdad? Pero sin embargo, si Dios ha permitido que nosotros estemos en Adán, ¿no es cierto? Y tú y yo éramos ignorantes de esta realidad. Tú y yo no sabíamos, efectivamente, ni sabíamos que Adán existía. Nosotros recién ahora lo conocemos por la revelación de la palabra y recién ahora sabemos que todos pecamos en Adán. Fíjate lo que dice aquí Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese fue el flaco favor que nos hizo Adán. Adán lo que hizo es introducir el pecado en él, en el mundo, y ese pecado introdujo en todos los que estábamos en sus lomos. Es por eso que nosotros todos recibimos esta naturaleza de pecado y esta naturaleza de maldad cuando nacemos en Adán, ¿sí? Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Así que como todos hemos pecado, ¿verdad? La muerte ha pasado a todos los hombres. Y la muerte no es la muerte biológica solamente. La muerte tiene que ver con estar desprovisto de la vida de Dios. Y una vida desprovista de la vida de Cristo es una vida de temor, de miedo, de angustia, de enfermedad, de tristeza, de carencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la muerte. En los planes de nuestro Padre no estaba que tú vengas a tener que vivir hambre ni desnudez. Fíjate que el propio apóstol Pablo, cuando tuvo que sufrir todas estas cosas, él, ¿verdad? Al problema siempre le pone una exaltación. ¿Por qué? Porque mientras él estaba enfrentando desnudez, hambre, azotes, pero sin embargo internamente él experimentaba gozo, tranquilidad, provisión, paz, porque él estaba viviendo a Cristo, aun cuando efectivamente el mundo estaba respondiendo de una manera negativa. La fortaleza de Pablo estaba en quien era, en Cristo Jesús, y no estaba en las cosas externas. Esto es lo que Dios quiere efectivamente permitir para ti y para mí en este tiempo. El que tú y yo, ¿no es cierto?, aun cuando vamos a tener que seguir viviendo circunstancias difíciles, no olvidemos, la Escritura es muy clara, en el mundo hallaréis aflicción. Decir lo contrario sería una falacia porque el propio Jesucristo lo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? En el mundo hallarán aflicción. ¿Va a haber aflicción hasta que nos muramos? Sí, va a haber aflicción hasta que nos muramos. Esto no va a cambiar. El que crea que esto va a cambiar está absolutamente equivocado, porque Cristo mismo dijo, en el mundo habrá aflicción. Pero no nos quedemos con esa parte. Quedémonos con la que él dice, pero descuidad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? Que como ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, esas cosas no me van a afectar. La pobreza no me va a empobrecer. La enfermedad no me va a destruir. La dificultad no me va a estresar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Descuidad, yo he vencido al mundo. El Señor quiere que en medio de el mundo en donde nosotros vamos a hallar aflicción, pues experimentemos su vida poderosa, experimentemos la provisión que Él tiene para nosotros, experimentemos todas las salidas que Él efectivamente nos ha dado para estas circunstancias y que efectivamente nos fortalezcamos en la vida poderosa de Él, ¿ok? La próxima semana vamos a continuar
entendiendo quiénes somos en Adán, porque después vamos a ir a ver lo que efectivamente nosotros somos en Cristo. Pero antes no se olvide, aquí lo que hemos querido hoy transmitir es qué había en el corazón de nuestro Padre en la eternidad pasada, para que tú sepas quién eres. Hermanos, esto que hemos hablado el día de hoy, si ustedes quieren fortalecer su vida espiritual, tienen que ir a estudiar, a pedir al Espíritu Santo que les dé luz y que ustedes puedan ver qué obra ha hecho el Señor para todos y cada uno de ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque así es como van a saber quiénes son. Es decir, cuando tú sabes las intenciones del Padre para haberte creado, entonces vas a entender que efectivamente todo lo que Él sigue haciendo, todo lo que Él ha hecho, lo que haga ahora y lo que hará, será en función de que efectivamente tú vayas recibiendo las bendiciones de nuestro Padre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a continuar con estas charlas porque creo que son básicas. Les solicito, por favor, que estudien, desen un tiempo para estudiar estas verdades. El Espíritu Santo les va a llevar a otras, porque estas son simplemente algunas muestritas de lo que Él quería en su corazón. Y van a ver cómo ese conocimiento, esa aparición de la realidad de Cristo en ustedes, hace que también todo lo que requiere para poder vivir la vida de Cristo efectivamente sea una realidad en todas sus vidas. Vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén, hermanos.